Muy bien, empezamos con la sesión 3. Vamos a ver de las bacterias que afectan al sistema nervioso central, tanto al cerebro como a la médula espinal. Vamos a reforzar ese tema, ya que ustedes tienen la clase también grabada en la plataforma enviada de Lima. Vamos a dar estas 4 bacterias: Neisseria meningitidis, Streptococcus agalatiae, Listeria monocytogenes y Clostridium tetani. ¿Qué importancia tienen estas bacterias que afectan al sistema nervioso central? Estas bacterias que afectan al sistema nervioso central representan una verdadera urgencia médica, ¿no? Ya que debido a su retraso en el diagnóstico, tratamiento, puede conllevar a una alta tasa de complicaciones neurológicas, discapacidad, inclusive la muerte, ¿no? Las infecciones que afectan al sistema nervioso central son producidas por diferentes microorganismos, entre ellos bacterias, virus, hongos, parásitos, inclusive infecciones producidas por toxinas bacterianas, como lo vamos a ver, que es el Clostridium tetani. ¿Qué enfermedades producen estas bacterias? ¿Ya? O digamos las bacterias que afectan al sistema nervioso central. ¿Qué enfermedades producen? La meningitis, ¿no? Una de ellas, la más común, es una inflamación focal difusa de las meninges. Ustedes saben que las meninges son membranas, capas que recubren el sistema nervioso central. Son 3. Dentro de ellas tenemos la dura madre, que está prácticamente pegada al hueso. Tenemos la aracnoide, que es la capa intermedia. Y tenemos la vía madre, ¿ya? Que está pegada prácticamente al cerebro, ¿no? Entonces, lo que afecta generalmente es la leptomeninges, ¿no? Que está conformada entre la aracnoides, esta membrana, y la vía madre. ¿Sí? Las encefalitis, que es una inflamación del parénquima cerebral, ¿no? Propiamente. Vamos a ver que se manifiesta también como una encefalopatía, ¿no? Con signos difusos o focales. Puede haber déficit motor, sensitivo, neuropatías craneales, etc., ¿no? Y cuando afecta tanto la meninges como el parénquima cerebral, se denomina meningoencefalitis, ¿no? También hay algunas complicaciones, como por ejemplo el absceso cerebral, una complicación tardía, que es una colección de pus dentro del parénquima cerebral, o también puede haber una colección de pus focal, intracraneal, entre la dura madre y la aracnoides, llamada también empiema subdural. ¿Está bien? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hola? Sí, doctor, todo bien. ¿Ya? Me avisan si es que hay un problema de conexión, ¿ya? O alguna pregunta, levanten la mano, ¿ya? En el chat. Bien. Entonces, la etiología de las infecciones que producen o que afectan al sistema nervioso central son varias, ¿no? Son varias bacterias. Depende de la edad también. Por ejemplo, los pacientes que tienen hasta 2 meses, los recién nacidos hasta 2 meses, pues tenemos que lo más común es el estreptococo del grupo B. ¿Cuál es? El estreptococo agalatiae, ¿no? También tenemos enterobacterias, la Listeria monocytogenes, Klebsiella y la Enterobacter o Enterobacter comunes. Entre 2 meses a 6 años acá sí cambian las causas de estreptococo pneumoniae, Haemophilus influenza tipo B y la Neisseria meningitis.
mayores de 6 años, estreptococcus pneumoniae y meningitis, y así hasta la edad adulta. Ahora, cuando son mayores de 60 años, lo que afecta, aparte del estreptococcus pneumoniae y meningitis, se agrega la difteria monocitógena. Entonces ahora vamos a hablar de ellas y también vamos a hablar de una bacteria que también afecta al sistema nervioso central mediante las toxinas, ¿no? Que es el tétanos, ¿ya? O tuvimos que hablar en otra sesión. En cuanto a neumococos, se hablará en otra sesión, bacterias que afectan al sistema respiratorio. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar de 4 bacterias principalmente. Ahora, aparte de las manifestaciones clínicas que uno puede sospechar en una meningitis, es primordial, es de vital importancia el apoyo del estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿eh? Eso también nos sirve para decidir sobre el manejo que se le dará al paciente, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que el estudio nos puede arrojar ciertos resultados, como celularidad, ¿no? Cuántas células tiene, lo normal es hasta 5, miren cuánto está en una bacteriana, más de 500, ¿no? Y a predominio polimorfo nuclear, la glucosa está disminuida, ¿bien? Las proteínas están aumentadas, ya lo normal es acá mayor de 45 y acá las proteínas de 45 a 70, perdón, acá es de 45 a 70 y acá también casi el mismo parámetro, ¿ya? Nos vemos que en cuanto a las etiologías virales, el aspecto del líquido cefalorraquídeo es agua de roca, no es turbio purulento como en el caso de bacteriano, ¿no? La celularidad no es tan alta, menos de 500, es normales, ¿no? El predominio celular es linfocitos más que polimorfos nucleares, la glucosa está normal, las proteínas están un poco aumentadas, son en el límite normal. En la tuberculosis, parecido también, el aspecto, agua de roca, celularidad no pasan de los 500, ¿no? El predominio también es linfo mononuclear, la glucosa también está disminuida entre 15 y 30 y las proteínas sí están altas, ¿no? Están bien altas en el caso de la tuberculosis. Ahora, el primer evento en el desarrollo de una meningitis bacteriana es la invasión del electromeningitis. ¿Cómo pasan estas bacterias al cerebro? Uno, que pueden atravesar la barrera hematoencefálica o entran al espacio subaracnoideo a partir de una infección contigua, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una sinusitis, una otitis media, ¿no?, aguda. Esas bacterias pueden pasar por contigüidad al espacio subaracnoideo e invadir el cerebro. O por implantación directa, un trauma, por ejemplo, ¿no?, un trauma en el cráneo, o por alguna intervención quirúrgica, ¿no? Entonces pueden ingresar, ¿ya? Vamos a hablar ahora de Neisseria meningitis. Sabemos que es un diplococo aerobio gram negativo, que crece con medios nutricionales exigentes, especiales, a diferencia de otras Neisserias, ¿no? ¿Qué otra Neisseria conocen? La Neisseria gonorrea, ¿no?, la que produce la ITS, la gonorrea. Entonces, esta diferencia posee una cápsula de polisacáridos, que las clasifica en 13 serogrupos, ¿ya? La lectura, o en el caso clínico que les tienen en la sesión 3 del seminario, dice 13, la última versión también del Murray dice 13, no se vayan a confundir porque las versiones anteriores dicen 12, ¿eh? La octava edición dice 13 serogrupos, ¿no? La mayoría son ABC, XY, W135, son las que causan infecciones a nivel mundial, ¿no? Como la transmisión es entre humanos por gotitas respiratorias, por secreciones respiratorias, ¿ya? Mayormente todas aquellas colonizan la nasofaringe o la faringe. Vemos que esta bacteria utiliza varios factores de virulencia para producir enfermedad, para poder sobrevivir en el ambiente donde está, ¿no? Una que es intracelular, ¿ya? La otra que posee una cápsula, ya hemos referido a esta cápsula, ¿ya?, porque la protege a la bacteria contra la fagocitosis mediada por anticuerpos. Otro factor posee este pili, ¿ya?, que se extiende desde la membrana plásmica, ¿no?, hasta la membrana externa, ¿sí?,
¿En qué intervienen los pilis? Intervienen en diversas funciones. Vemos que unas funciones que se unen a su célula anfitrión, la otra la transferencia del material genético, les permite la movilidad, ¿no? Y les permite también colonizar la nasofaringe, ¿no? También utiliza varias proteínas de membrana. ¿No? Tenemos la proteína POR, la purina, ¿no? Que le permite la supervivencia intracelular al evitar la fusión de los fagolisosomas en los neutrófilos. Otra proteína, la proteína OPA, la proteína de opacidad, que interviene en la adhesión firme a las células eucariotas. La otra proteína es la proteína RMP, que es la proteína de reducción modificable que protege a otros antígenos de superficie de la bacteria, ¿no? Por ejemplo, proteínas POR, proteínas LOS, de los anticuerpos bactericidas. También tenemos otro factor de virulencia importante, que son las proteínas que se unen a transferrina, lactoferrina y hemoglobina. ¿Estos qué hacen? Intervienen en la adquisición del hierro, que permite desarrollar o metabolizar o para el metabolismo bacteriano. Otro factor de virulencia es el lipo-oligosacárido. ¿Han escuchado los lipopolisacáridos? Que tienen una actividad en otros. La mayoría de la bacteria tiene lipopolisacáridos, tiene lipo-oligosacáridos. El lipopolisacárido está compuesto de tres componentes. ¿Cuáles son? El polisacárido, la porción central, ¿cuál? La proteína, ¿no? Entonces, lo que le falta acá en la Neisseria meningitidis es el polisacárido, ¿no? Eso se llama lipo-oligosacárido, ¿no? ¿No? Igual tiene función que el lipopolisacárido tiene una función de endotoxina. Entonces, ¿qué hace esta endotoxina? Estimula la respuesta inflamatoria y la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Que es el responsable de la mayoría de síntomas que se asocian a la enfermedad gonocócica. Ahora hemos dicho que los humanos son los únicos anfitriones naturales. La enfermedad ocurre en todo el mundo, fundamentalmente en los meses de secos y fríos. La transmisión de persona a persona ocurre por aerolización de las secreciones de trato respiratorio. La incidencia es más elevada en niños menores de 5 años, en personas que viven encerradas, como por ejemplo los asilos, o en pacientes que tienen algún defecto del sistema de complemento. La meningitis y la meningococcemia generalmente se deben a los grupos B y C, las neumonías a los serogrupos Y y W135. Los serogrupos A y W135 son enfermedades en los países subdesarrollados, ¿no? Como nuestra región. En la clínica vemos que la Neisseria meningitidis puede producir meningitis o puede producir meningococcemia o neumonía. Vamos a hablar de la meningitis. La meningitis es una inflamación purulenta de las meninges. Hemos hablado de las membranas que recubren el cerebro. Empieza, generalmente los pacientes que tienen meningitis se quejan de cefalea, ¿no? Que empieza de manera brusca, de signos meningios y de fiebre. Ven acá tenemos los signos meningios, la rigidez de nuca, ¿no? Un dolor que se produce al tratar de flexionar el cuello hasta la barbilla del esternón. Entonces hay cierta resistencia al tratar de flexionar el cuello. Los otros signos meningios son el signo de Kerning, ¿no? Coloca al paciente en decúbito supino, se flexiona la cadera en ángulo de 90 grados, ¿no? Y la rodilla también, y el dolor se produce al tratar, como ven acá, de extender la rodilla. El signo de Brusinski, ¿no? También se coloca el paciente en decúbito supino, se flexiona el cuello e inconscientemente el paciente flexiona las rodillas, ¿no? Acá se está tratando de flexionar el cuello y el paciente flexiona las rodillas. ¿Ya? Es el signo de Brusinski. Estos son los tres signos característicos, ¿no? De la irritación de las meninges. ¿Ya? Sin embargo, los niños muy pequeños
tienen signos inespecíficos, como pues, solo pueden presentar fiebre sin vómitos, nada más. Ahora, la mortalidad se aproxima al 100% en los pacientes no tratados, pero es menor del 10% en aquellos que reciben tratamiento oportuno. Meningococcus es una bacteria, ¿no? Una infección diseminada. Se caracteriza por trombosis de pequeños vasos sanguíneos y la afectación multiorgánica. Una bacteriemia. Son frecuentes las petequias de pequeño tamaño, como podemos ver acá en la figura, generalmente en las extremidades, en el tronco, y estas pueden coalescer, juntarse para formar lesiones hemorrágicas más grandes, como podemos ver acá en las piernas, en esta foto. ¿No? Puede seguir de una coagulación intravascular diseminada con shock, y en algunos casos se pueden destruir las glándulas suprarrenales de forma bilateral, lo que se llama el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. En algunos pacientes también se puede presentar como neumonía, que es la forma más leve de la enfermedad meningocócica. Se caracteriza por una bronconeumonía en sujetos con una enfermedad pulmonar de base. Aparte de la clínica, hay unos exámenes que nos ayudan a identificar la bacteria que está produciendo esta meningitis. Por ejemplo, el examen directo con la tinción de Gram. Hacemos una punción lumbar, extraemos líquido cefalorraquídeo y le hacemos la tinción de Gram. Es sensible, específica, pero en muestras de sangre sí la sensibilidad es limitada. Generalmente hay muy pocos microorganismos en la sangre, salvo que tenga una bacteriemia importante, una meningococcemia importante. Ya, los cultivos son definitivos también. El cultivo puede ser de líquido cefalorraquídeo, de sangre o de cualquier otra muestra. Vemos, lo vamos a cultivar. Acá hay una serie de meningitis, también se puede aislar. Ya saben que requiere medios de cultivos exigentes, medios pueden ser agar chocolate, pueden ser Thayer Mayer. Hay que cultivar rápidamente, o se ponen al frío y a la desecación se pueden eliminar fácilmente. Y hay otros exámenes de tipo serológico, ya que es la detención de antígenos capsulares, ¿ya? En el líquido cefalorraquídeo, en la sangre, en la orina, pero últimamente se han dejado de utilizar porque tienen menos sensibilidad inclusive que la tinción Gram. Inclusive se pueden obtener reacciones falsas positivas, especialmente en muestras de orina. Acá tenemos una muestra de Gram negativos, vemos acá dos diplococos, están juntas como un grano de café. ¿Ya? El tratamiento de elección es la penicilina G. Sódica es el fármaco de elección para tratar las infecciones meningocócicas. G sódica se administra intravenoso por 14 días. Ahora, en personas que son alérgicas a la penicilina se puede utilizar cloranfenicol o una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona o la cefotaxima. Ahora, si el paciente ha tenido contacto con personas o de repente con personal de salud, el personal de salud y sus contactos deben recibir profilaxis con estos medicamentos, rifampicina, ciprofloxacino, ceftriaxona. Rifampicina se puede dar 600 miligramos por día, por 2 días, o ciprofloxacina 500 miligramos dosis única, o ceftriaxona intramuscular 250 miligramos dosis única. ¿No? Para prevenir, ustedes saben que es fácilmente transmisible por gotitas respiratorias, si no se han cubierto con alguna mascarilla o un respirador, entonces, y están haciendo una punción lumbar, no han tenido las medidas de bioseguridad, estas bacterias les puede afectar, ¿no? No puede colonizar su nasofaringe. ¿Sí? Para eso hay que tomar profilaxis, ¿no? Con estos medicamentos mencionados. También existe una vacuna, que es la vacuna polivalente, se utiliza solo para los grupos A, C, Y y W135. No se dispone de una vacuna eficaz para el grupo B.
proporciona protección a los niños menores de 2 años también. Esta vacuna tetravalente. ¿Bien? Vamos a hablar de otra bacteria. ¿Estamos? ¿O no estamos? Me preocupa que hoy día hay 72 participantes. Vamos a grabar estos participantes acá y lo vamos a extraer. Bien. Son más de 80 alumnos. Tenemos solo 72 participantes hasta ahora. Después, cuando venga el examen, ahí vienen las consecuencias. Bien. Vamos con otra bacteria que es el Streptococcus agarictiae. Este es un coco gram positivo que forma cadenas largas o cortas, es anaerobio facultativo, catalasa negativo, es el único portador del antígeno del grupo B que es clasificado de acuerdo al hidrato de carbono de su pared celular. Crece en medios enriquecidos y tiene una beta hemólisis estrecha. Su virulencia tiene acá una capa gruesa de peptidoglucanos en la pared celular que le permite sobrevivir en superficies secas. Tiene polisacáridos capsulares que inhiben la fagocitosis mediada por el complemento y asimismo usa enzimas hidrolíticas como lineasas, hialoguanidasas, neuraminidasas, proteasas, hipurasas y hemolicinas que pueden facilitar la destrucción de tejidos y la diseminación sistémica de las bacterias. ¿No? Esta bacteria coloniza de forma asintomática el tracto respiratorio superior y el tracto génito-urinario, especialmente en las mujeres. La mayor parte de las infecciones en los recién nacidos se adquiere de la madre durante la gestación o en el momento del parto. Entonces, los neonatos tienen mayor riesgo de infección si hay una rotura prematura de membrana, un parto prolongado, prematuros o una materna diseminada por el estreptococo del grupo B. Ahora, también hay un mayor riesgo si la madre no tiene anticuerpos específicos contra el Streptococcus agarictiae y tiene valores bajos de complemento, ¿no? Como le dije, las mujeres mayormente colonizan en el aparato genital, ¿sí?, esta bacteria, y por lo tanto tiene mayor riesgo de desarrollar una sepsis en el postparto, ¿no? Ahora, los hombres y las mujeres también son afectados, mujeres no gestantes, los hombres y las mujeres no también son afectados si tienen otras comorbilidades, ¿no?, como diabetes, cáncer, alcoholismo, que tienen un riesgo más elevado de padecer enfermedad. No tiene una predicción por alguna estación, como si hemos visto, por ejemplo, la Neisseria meningitidis, que es más en climas secos y fríos. Acá no, se presenta durante todo el año. Entonces, la clínica que produce esta bacteria es más como podemos ver en el neonato, ¿no?, mujeres gestantes y pacientes adultos que tienen alguna comorbilidad. En el neonato, ¿no?, el neonato puede tener una enfermedad de comienzo precoz, ¿no?, que se adquiere en el útero o se adquiere durante el nacimiento. Entonces, los síntomas aparecen en el transcurso de los 7 días posteriores al nacimiento. Los neonatos infectados desarrollan signos y síntomas como neumonía, meningitis, septicemia, ¿sí? Y si sobreviven, entre el 15 al 30% presentan alguna secuela neurológica, como ceguera, sordera, retraso mental grave. Tenemos también otra enfermedad de neonato que es de comienzo tardío, ya tiene un origen más exógeno, que puede ser transmitido por la propia madre o por otro niño, ¿no?, en alguna forma diferente, por ejemplo en un hospital, por una infección cruzada de un niño a otro. Entonces la enfermedad aparece una semana después del nacimiento y los neonatos presentan signos y síntomas de bacteriemia con meningitis, ¿no? Ahora en las mujeres gestantes, ¿no?,
Se manifiestan sobre todo infecciones del aparato urinario, ¿no? Pueden provocar bacteriemia y raramente complicaciones diseminerales. Generalmente las mujeres son portadoras, son asintomáticas, ¿no? Las mujeres en gestación, ¿no? Y otros en los pacientes adultos mayores, inmunodeprimidos. Las enfermedades más frecuentes son bacteriemia, neumonía, infecciones óseas, articulares, infecciones cutáneas y de partes blandas, ¿no? Pruebas de laboratorio, acá tenemos el GRAN, el cultivo, ¿sí? Las pruebas que detectan antígenos, ¿sí? Que son poco sensibles, ¿no? Y las cepas son identificadas por las pruebas de bioquímica como catalasa negativa y otra prueba que es la prueba de Kant, ¿no? También la hidrólisis de tipurato y la definición de hidratos de carbono específicos del grupo, ¿no? El antígeno del grupo B. Vemos acá el test de Kant, ¿ya? Acá en esta placa se ha sembrado acá Staphylococcus aureus, de arriba hacia abajo. Acá tenemos que se ha sembrado Streptococcus del grupo B, ¿sí? Entonces, lo que hace este Streptococcus del grupo B tiene un factor, el factor CAN, ¿no? ¿Qué hace? Aumentar la hemólisis, ¿no? Producida por el Staphylococcus aureus. Lo que hace es aumentarla, ¿sí? Y la aumenta en modo de una flecha, ¿ven acá? Entonces, si ven acá, este aumento de la hemólisis en forma de una flecha, entonces vemos que es una prueba de CAN positiva. Vemos que esto no se origina, no se produce con otro tipo de estreptococo, ¿no? Como el estreptococo del grupo A. Ahora, esta prueba también identifica o se puede visualizar en la bacteria que vamos a ver más adelante, en el Listeria monocitógena. El tratamiento de elección es la penicilina G. También se pueden emplear cefalosporinos de tercera generación. Infecciones graves se combinan con otros antibióticos, como por ejemplo el glucósido, hacen sinergismo, infecciones graves, infecciones cerebrales. Y en aquellos pacientes alérgicos se puede emplear vancomicina. Alérgicos a la penicilina, vancomicina. Bien. Vamos a ver otra bacteria. La Listeria monocitógena. La Listeria monocitógena, vemos acá, es un cocobacilo gram positivo. Están en parejas o aislados. Y esto se confunde con los cocos gram positivos que también producen enfermedades en el sistema nervioso central, como el neumococo. Pero estas son otras son redondas, otras son más alargadas, como podemos ver acá, ¿no? Y están en pares, ¿no? Son cocobacilos. Están las medidas, 0.4, 0.5 micras por 0.5 a 2 micras, ¿ya? Son catalasa positivos y son móviles a 22, 28 grados centígrados. Esta bacteria es una bacteria ubicua, se vive en tierra, agua, vegetación, en varios animales, incluido el ser humano, que lo lleva en el aparato gastrointestinal, ¿ya? ¿Cómo se adquiere esta bacteria? Se adquiere por el consumo de alimentos contaminados, por ejemplo, queso, leche, pavo, vegetales crudos, especialmente el repollo, mal cocinados, mal lavados, ¿no? Y también se puede transmitir o se puede adquirir por diseminación transplacentaria, o sea, de la madre al neonato, ¿no? Los casos son esporádicos, epidémicos, ocurren durante todo el año, pero tienen una cierta predilección por los meses más cálidos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los más afectados? Tenemos aparte de los recién nacidos, los jóvenes, ancianos, mujeres gestantes también, ¿no? Y aquellos pacientes que tienen algún defecto del sistema inmune, pues tienen más riesgo de padecer esta enfermedad. Ahora, esta bacteria también es intracelular facultativo,
O sea que acá no le afecta la inmunidad humoral, sino la inmunidad celular, ¿ya? No se expone al medio extracelular. Como ingresa en el aparato digestivo, vemos que la bacteria tiene cada una proteína para adherirse a un receptor de esta célula epitelial que es la caderina E. Entonces la hidroxilina reacciona con la caderina E y se forma acá, la célula lo envuelve, ¿ya? Se forma acá un fago lisosoma, ¿ya? Y la bacteria utiliza una enzima, una toxina que se llama la listerlucina O, ¿ya? Y lo que hace es degradar acá la membrana del fago lisosoma para ser liberado en el citoplasma. Una vez liberado en el citoplasma, esta bacteria utiliza otra proteína que es la ADA. ¿Y qué hace esta ADA? Polimeriza la actina, la reorganiza y le forma como si fuera una cola acá, para que se pueda impulsar hacia la parte de la membrana, ya formando estas protuberancias en la membrana llamados filópodos, ¿no? Para tratar de ingresar a la siguiente bacteria vecina, que es la siguiente célula epitelial vecina. ¿Ya? Vemos acá y se repite el ciclo. ¿Ya? Entonces vemos que no se expone extracelularmente. Entonces, la inmunidad humoral no afecta en el caso de la enfermedad producida por Listeria monocitógena, ¿ya? Que no se expone al medio extracelular. La Listeria monocitógena en los adultos con un sistema inmune bueno puede pasar desapercibido, puede ser asintomático, en algunos casos puede simular un cuadro gripal. Ahora, en aquellos pacientes que tienen neoplasias, tienen VIH-Sida, están gestando, trasplantados, entonces ahí se puede producir un cuadro de meningitis, que es el cuadro más frecuente, con fiebre, cefalea, alteración de la conciencia. Entonces, las enfermedades que producen generalmente son en gestantes y en recién nacidos. Vemos que en el embarazo puede producir enfermedad en cualquier etapa, ya la mayoría se detecta en el tercer trimestre. Su periodo de incubación es de 10 a 14 días. En las gestantes, la tercera parte de las gestantes, el cuadro es benigno, simula un cuadro gripal leve, con fiebre, cefalea, malestar general, mialgias, diarreas, náuseas y vómitos. Ahora, esta bacteria puede transmitirse vía transplacentaria al feto, ¿ya? Y puede producir, por ejemplo, una infección uterina como corionitis, o un parto prematuro, un aborto espontáneo, muerte fetal o también una infección neonatal. Ahora, el pronóstico es favorable si se inicia una terapia antibiótica adecuada, precoz, ¿no? Y así se evita también la infección perinatal y sus complicaciones. Ahora, el recién nacido puede adquirir esta enfermedad, ¿no? Que puede ser de inicio temprano, ¿ya? Generalmente se produce en la primera semana de al nacimiento, y esto ocurre en la 2/3 parte de los recién nacidos, o puede ser de inicio tardío, ¿no? Generalmente los síntomas se presentan más de 7 días al nacimiento, ¿no? Y se presentan en la tercera parte de los recién nacidos. En la enfermedad de inicio temprano, la infección está determinada porque el recién nacido adquirió o aspiró líquido amniótico infectado, ¿no? Y esto que puede producir abscesos en diferentes órganos, como por ejemplo en el hígado, en el vaso, en las glándulas suprarrenales, llamada también, se puede llamar también granulomatosis infantiséptica, de alta mortalidad, ¿ya? Y la otra, de inicio tardío, la infección se adquiere generalmente a través del canal de parto, ¿no? Entonces, puede producir una meningitis o meningoencefalitis y en casos severos una septicemia. Laboratorio. El gran que se puede realizar en líquidos cefalorraquídeos generalmente no son visibles, pero se puede cultivar, ¿no? Y en el cultivo se puede aislar. La densidad es más alta que el gran. Tenemos acá un 60-75% de los pacientes con meningitis es positivo del cultivo, ¿ya? Y en el cultivo de líquidos cefalorraquídeos son positivos en casi 100% de los pacientes con meningitis. Crece en la mayoría de medios,
Las colonias se forman en 1 o 2 días, vemos acá como gotas de rocío, translúcidas, ¿no? Tiene una beta-hemólisis, como le dije al inicio, tienen una reacción CAM positiva, esto también se ve en el isótopo Galatea. En la motilidad, mueven en medio líquido semisólido. La serología no es útil porque el 5% de los portadores son sanos. ¿Bien? El cultivo, vemos la beta-hemólisis débil, el cultivo con sangre de carnero. El tratamiento de elección, acá tenemos que es la ampicilina asociada con gentamicina. ¿Ya? Acá sí es esta bacteria naturalmente resistente a las cefalosporinas, ¿ya? Y otros beta-lactámicos, ¿ya? Resistente a las cefalosporinas, resistente a las penicilinas, ¿ya? Es solo sensible a la ampicilina, ¿ya? Se puede asociar con gentamicina, y alternativo tenemos acá la vancomicina y el cotrimoxazol. No existen vacunas, no se requiere aislamiento, ¿eh? En el caso de los pacientes. La prevención, y acá está esto les puse porque a muchos nos gusta calentar los alimentos en el microondas, ¿no? Pero este tipo de, o los microondas no eliminan la bacteria. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Igual acá las medidas de higiene, lavarse las manos, consumir los alimentos bien cocidos, lavar bien las frutas, las verduras, ¿bien? Limpiar el refrigerador generalmente. ¿Bien? Conclusión, tenemos que la listeria monocitógena se debe incluir en el diagnóstico diferencial de sepsis neonatal o meningitis. ¿Bien? Entonces, la meningitis es la forma clínica más frecuente de listeriosis en adultos y se debe sospechar en pacientes que tienen algún defecto del sistema inmune o están recibiendo quimioterapia por alguna neoplasia o trasplantados o mujeres embarazadas. Bien. Hola, ¿alguna pregunta hasta ahí? Todo correcto, doctor. Bien, ¿está claro? Ya vamos al final de todas las preguntas. Tenemos acá otra bacteria que es el Clostridium tetani. Bacilo gram positivo, anaerobio estricto, móvil, formador de esporas. Miren acá el aspecto, tiene el aspecto de palillo de tambor, y acá en la parte terminal lleva él la endospora, ¿no? De la forma infectante, la forma vegetativa. Puede ser inactivada por calor, ciertos desinfectantes, o eliminada por algunos antibióticos. Ahora, cuando el medio ambiente es desfavorable, se convierte en las esporas, ¿no? Que tenemos acá, que son resistentes a muchos desinfectantes químicos, inclusive pueden resistir al agua hirviendo por varios minutos, ¿no? Y esta forma de resistencia pues, puede llegar a sobrevivir hasta 40 años. Su virulencia es, ¿no? Por dos formas, por producir esporas o por la producción de toxinas. Vemos que la forma vegetativa del bacilo tetránico produce dos toxinas, la tétanospasmina y la tétanoricina. La más importante y la que produce la enfermedad es la tétanoespasmina, o una neurotoxina, ¿no? Es termolábil, entonces bloquea la liberación de neurotransmisores, el ácido gamma aminobutírico, llamado también GABA, y la glicina en las sinases inhibitorias, en la que causa el cuadro clínico de esta. Se desconoce su función. En cuanto al coccidiotina, es una bacteria ubicua, se encuentra en la naturaleza, en el suelo, en las heces fecales de animales de granjas, ¿ya? O domésticos. Entonces, infecta heridas sucias, donde se produce la toxina. Vemos acá en este esquema cómo bloquea esta toxina, ¿ya? La liberación de glicina y GABA en las neuronas presinápticas al espacio sináptico. Entonces, como se bloquean acá, ¿sí? Entonces, deja de inhibir la liberación de acetilcolina.
como ustedes saben, la acetilcolina lo que produce es contracciones musculares, ¿no? Si hay en una gran cantidad. No hay los neurotransmisores que lo regulen porque están bloqueados, entonces hay una gran liberación de acetilcolina. ¿Ya? No confundir con el botulismo, lo que hace es inhibir la liberación de acetilcolina. Hay menos acetilcolina, por lo tanto hay menos contracción muscular y se hace flácido los músculos, ¿no? Una parálisis flácida. Y en cambio en esta no, son contracciones musculares. Hay gran liberación de acetilcolina porque no hay quien lo regule, ¿no? ¿Bien? Bien, entonces estas toxinas ustedes saben que van vía retrógrada por los axones de la herida, ¿ya? Y van hasta la neurona presináptica, ¿ya? Y acá bloquean en la membrana presináptica la liberación, ¿no?, de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces, como dice, esta bacteria se ubica, ¿no? Se encuentran en la mayor parte de los suelos, colonizan el tracto digestivo en seres humanos y animales. La exposición es frecuente, pero la enfermedad es infrecuente, ¿ya? Excepto en países desarrollados donde no existe o no se expone una vacuna o la vacunación no es de forma rigurosa. Generalmente lo que llegan a la consulta es por esto, ¿no? Con algún objeto punzo cortante oxidado, pues un clavo, ¿no? Y ahí puede tener una alta probabilidad de adquirir el tétanos, ¿no? Entonces se estima que ocurre más de 1 millón de personas cada año en todo el mundo, con una mortalidad comprendida entre el 30 y 50%. ¿Ya? Y al menos la mitad de estas muertes se producen en neonatos. El periodo de incubación varía desde unos pocos días hasta varias semanas. Entonces, duración del periodo de incubación está relacionada con la distancia entre la herida y el sistema nervioso central. ¿Ya? Tenemos acá las formas clínicas, puede ser el tétano generalizado, localizado, cefálico, neonatal. Vamos a describir cada una de ellas. Tenemos el tétano generalizado, que es la forma más frecuente. Los pacientes en un 80% lo presentan. Como es la clínica de este tétano generalizado, generalmente son espasmos musculares generalizados, ¿sí?, que afectan el sistema nervioso autónomo. Una enfermedad grave que esto se manifiesta como arritmias cardíacas, fluctuaciones en la presión arterial, sudoración profunda y deshidratación. Acá podemos ver dos fotos. Acá tenemos un paciente con trismus, que es una afectación de los músculos masseteros, una contracción de los músculos masseteros. Es un signo inicial en un gran número de pacientes. Produce la risa sardónica característica. ¿Ya? Miren acá la mitad hacia abajo parece que estuviera riendo y la mitad hacia arriba parece que estuviera llorando, ¿no? Es una contracción mantenida también de los músculos faciales. Y acá una forma de espasmos musculares generalizados, ¿no?, que se llaman opistótonos. Vemos acá el paciente en forma arqueada, ¿no? Esto producido por la flexión y abducción de sus brazos, ¿no?, empuñamiento de las manos en el pecho y extensión de las extremidades inferiores. Un paciente que está en forma arqueada por los espasmos musculares generalizados y dolorosos. Otra forma es el tétano localizado, ¿no? Estos espasmos musculares se producen solo en el miembro o en la zona afectada, cerca de la zona afectada, ¿no? Entonces, no es generalizado. ¿Y por qué? Porque de repente entró poca toxina en la herida, o de repente porque tuvo una vacunación parcial, ¿no? Puede presentar un tétano localizado, ¿no? Una variante de este tétano localizado es el tétano cefálico, ¿no?, en el cual la herida o la lesión primaria se encuentra en la cabeza. Afecta generalmente pares craneales, como podemos ver en esta foto, ¿no? Y el periodo de incubación es corto, menos de 6 días. Al contrario de lo que ocurre en el tétano localizado, en el cual el pronóstico es más favorable, acá en el tétano cefálico es muy desfavorable, ¿ya? Está cerca del cerebro, por eso. Y la otra forma que afecta a los niños es el tétano neonatal, ¿no? Generalmente es producido por una manipulación en la unión umbilical.
niño que nace con tétanos tiene una mortalidad muy elevada, más del 90% fallecen. Estos niños, como podemos ver acá, tienen llanto débil, agitación, insomnio, incapacidad para succionar, poliotritismos y espasmofaringeos. Miren acá, la frente plegada, los ojos cerrados, con fuerza, el orbicular de los labios contracturados, ¿bien? Algunos tienen en prostótonos, que vemos acá en la figura, ¿bien? Se caracteriza por una intensa, como si fuera una posición fetal, ¿no? Intensa flexión de la cabeza sobre el pecho, asociado a la flexión en los miembros inferiores que llegan a tomar en contacto con el tronco, ¿no? Se llaman prostótonos. El cuadro clínico se basa en los hallazgos clínicos, no en laboratorio, ¿no? La toxina es difícil de ubicarla o detectarla, ya que estos se encuentran en las terminaciones nerviosas, entonces ahí no se puede ubicar, esa toxina no está liberada. El antecedente de la lesión es importante, pero es de menor importancia privada. El frotis de gran y cultivos a nivel de herida suelen ser negativos, ¿no? El tratamiento, tenemos acá el tratamiento, 3 ítems importantes. Uno es eliminar la fuente de la toxina. ¿Cómo? Tenemos que limpiar la herida primaria, tenemos que debridar esa herida, ¿no? El otro es el uso de antibióticos como metronidazol para disminuir la carga bacteriana en la herida, y así se secrete menos toxina. Tenemos que se usa comúnmente en la práctica es el metronidazol. También se puede emplear penicilina, pero hay que tener cuidado con la penicilina porque tiene también la misma función que la tetanoespasmina, puede inhibir el GABA. Por eso es que en la práctica utilizamos más el metronidazol. La otra es neutralizar la toxina libre, la toxina no fijada, mediante la vacunación pasiva, pues así, inmunoglobulina tetánica humana, o mediante inmunización o vacunación activa, que es con el toxoide tetánico. Los anticuerpos antitoxina actúan al unirse a las moléculas libres de tetanoespasmina. Entonces, cuando sufren una herida con un objeto punzocortante, un clavo oxidado, por ejemplo, y hay altos riesgos de tétanos, tienen que emplearse las dos vacunas, ambas, la inmunoglobulina tetánica humana y la vacunación del toxoide tetánico. La inmunoglobulina se saben que se transfieren directamente a anticuerpos, estos anticuerpos duran de 15 días a un mes, y no protege indefinidamente. Y para que cree sus propios anticuerpos tiene que hacer la vacunación activa con el toxoide, ¿no? Entonces, a veces que se vacuna con la inmunoglobulina, también tiene que vacunarse con el toxoide, y esto crean anticuerpos a partir del mes, anticuerpos que protegen, ¿no? La vacunación es a los 0, 2 meses y a los 6 meses, ¿no? Son 3 esquemas de 3 dosis. Y también los pacientes que sufren de tétanos hay que evitar los espasmos musculares con sedantes, como por ejemplo el diazepam, el midazolam, ya que se emplean para tratar esos espasmos musculares, relajar el músculo, ¿no? El Ministerio de Salud aplica esta vacuna dentro de la pentavalente, ¿no? A los 2, 4 y 6 meses en el esquema nacional. Se refuerza a los 18 meses dentro de la EPT y a los 4 años dentro de la EPT. EPT significa difteria, pertussis y tétanos, ¿no? En conclusión, podemos decir que las infecciones del sistema nervioso central son enfermedades frecuentes que requieren una atención de emergencia, una atención urgente. Los cultivos y los grandes líquidos cefalorraquídeos continúan siendo los exámenes de elección en las meningitis bacterianas. Bien, una rápida instauración, una terapia adecuada, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, disminuye un desenlace fatal, ¿sí? Tiene una tasa menor de mortalidad si actuamos adecuadamente y oportunamente. Bien, haremos algunas fuentes de información y algunas preguntas si hubieran. Vamos a activar esto.
micro o el chat. Doctor, una pregunta. En Clostridium tétanos se dijo que la contracción muscular iba a disminuir. Los espasmos musculares pueden durar semanas, ¿no? Entonces, para tratar eso hay que ir dando medicamentos que relajen, ¿no? Es un paciente que hay que ponerlo, por ejemplo, ¿qué desenlaza de los espasmos musculares? La luz, ¿no? El ruido, eso desencadena los espasmos musculares. Los espasmos musculares son dolorosos, para eso hay que poner en un ambiente al paciente solo, sin ruidos, sin luz, para que no se desencadene, eso pueden durar semanas, ¿no? La evolución de estos pacientes es lenta, ¿ya? Porque ustedes saben que se tienen que formar nuevas terminaciones nerviosas, ya que la unión de esta toxina en la membrana presináptica es irreversible. Hasta que el paciente genere nuevas terminaciones nerviosas, tiene que pasar un buen tiempo. ¿Ya?